Bueno, estamos en nuestro tercer capítulo de nuestro podcast de sostenibilidad de impacto. Y hoy estamos con un invitado muy especial que yo quiero que se presente. Muchas gracias, Alejandro Riaño, creador del universo de Juan Piz González, un personaje políticamente incorrecto, todo lo que veo que está mal para mí como persona y lo que hemos hecho en mi comedia Grupo y Riaño Producciones, que es la empresa que tengo, donde hablamos de todo lo que nosotros deberíamos como revisarnos, transformar para vivir en una sociedad un poco más armónica, por así decirlo, porque pues este es todo lo malo, el machismo, el clasismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, y lo que quiero hacer con el personaje es ver los ridículos que se pueden ver los personajes y el daño que hacen este tipo de personas a la humanidad. Eso me encanta porque Juan Piz González y Alejandro Riaño Producciones, tiene un eco muy importante. Cuando hablamos de sostenibilidad es algo ladrilludo, ¿para qué? Es algo que puede sonar técnico, lejano, que puede sonar como que no nos pertenece. Pero tú como actor, como director, como incluso teatrero, como comediante, tienes un alcance, una relevancia, una influencia. Y hoy en redes sociales vemos toda clase de insultos, toda clase de... Mira, te voy a mostrar. Que me encanta, igual. En alguna ocasión me dijeron que yo me parecía a este. A este señor. No. Ok. Aquí está. Sí. Y toda clase de insultos de los que me río. Y quiero preguntarte, Alejandro, ¿cómo a través del humor nosotros podemos generar conversaciones para acercar esos temas que son relevantes a los jóvenes y a la gente que puede marcar la diferencia y a la gente del día a día, que son los que toman las decisiones? Creo que hay muchos temas ahí importantes. El primero, bueno, lo que tú decías de abrir la conversación, creo que ya es importante, venga desde donde venga desde la negativa, desde lo positivo, está bien. Segundo, yo creo que hay una responsabilidad enorme de cuando uno tiene un espacio para amplificar lo que se diga. En mi caso, la responsabilidad que tomé a partir de la creación de Juan Piz era, primero en los teatros se presentaba al final la reflexión, nunca la subía, porque sé que la comedia no se debe explicar, ¿no? Si tú veías Buster Keaton o Chaplin, no comparándome, pero en su comedia con denuncia, o Groucho Marx o lo que sea, al final no salían a decir, hola, lo que estamos haciendo acá es una crítica y una denuncia al Estado por la industrialización en estas épocas donde importa más la maquinaria, hablo de tiempos modernos, que el ser humano, por ejemplo. Pero sí empecé a ver que podía ser un arma de doble filo el hacer un personaje que tuviera como un acercamiento a la gente, haciendo como si fuera chévere ser como Juan Piz, y muchas personas que se acercaban a decir, oiga, huevón, y a creerse el personaje y a pensar que era chistoso ser como el personaje y a pensar que era chistoso tratar a la gente como el personaje trata a sus invitados. Entonces tocó sacar toda esa reflexión que tenía al final cada noche, que es la misma reflexión. Hay veces estoy un poco más sentimental, entonces hablo más, pero me pareció muy necesario porque era como, venga, a mí no me interesa que se rían acá y que les parezca chistoso, a mí me interesa realmente que duela lo que estoy diciendo. Cuando hablo de racismo, del machismo, del clasismo, de la homofobia, de la transfobia, de todo, creciendo desde el privilegio y conociendo cómo ha funcionado esto, pero siempre muy alejado de lo que es el personaje, porque creo que los pequeños cambios, que son grandes cambios, que vienen de esas pequeñas cosas o que estos son desde un gracias, desde pedir perdón, desde un hasta luego, de pedir el favor, de entender que este mundo nos pertenece absolutamente a todos y que así como nos pertenece a todos, tenemos que vivir de manera responsable y respetar las distintas formas de pensar sin tener que matarnos. Es una invitación al diálogo y a demostrar lo estúpido que puede llegar a verse una persona como el personaje. Espectacular. Eso me hace acordar que estoy 90% segura de habértelo escuchado alguna vez. Una frase que se me quedó en la cabeza y fue que cada día nace un malparido, como dice, un malparidito. Lo digo al final, en este momento debe haber una persona pariendo a un malparidito sin darse cuenta que este puede hacer un daño irreversible a la sociedad en una decisión.
Mi personaje es completamente camaleónico porque puede convertirse en Trump, en Petro, en Uribe, en donde haya algún aprovechamiento del poder. Juan Piz lo va a ver como un gran momento y va a decir, me puedo volver esa persona. Entonces, cualquier acto de corrupción de este gobierno, del pasado, del que venga, de todo, Juan Piz siempre va a estar del lado de la corrupción, de lo malo. Entonces, tiene muchos matices en ese momento, en ese caso, digamos. Y es muy triste porque pues todo el día nos dan contenido y qué delicia que no tuviéramos que hacerlo. En mi caso, soy muy agradecido de tener como el espacio, de tener la fortuna de tener así sea 1 o 10 personas que me oigan para lograr decir qué me incomoda a mí, qué estoy haciendo desde el personaje, que eso no lo conoce la gente, pero tampoco salgo a decirlo porque hay un proyecto enorme detrás de muchos proyectos sociales increíbles. No es quedarnos en la palabra, sino realmente ir a la acción. Y allá vamos a ir, a esos proyectos sociales. Pero antes yo quiero hacerte una pregunta. Y es que tú eres padre, ya eres padre y tienes también una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo proteger a tus hijos de esos malpariditos y cómo hacer que no se conviertan también en parte de ese mundo? ¿Cuál es tu rol, tu responsabilidad? ¿Cuál es tu mensaje, tu consejo de vida para ellos? No, es muy sencillo, el amor. Puede sonar a cliché, pero mis hijos no ven redes sociales, mis hijos no tienen a la mano un celular, jamás. Vivo en un lugar donde pues es en la montaña con muchos animales, entonces el sentido de ellos de saber que adoptan un perrito, que van, lo recogen, el llevarlo a todos mis proyectos para que ellos no normalicen lo que está pasando, sean conscientes, pero jamás tengan como actos de Juan Piz de creerse más que el otro. Yo creo que el poder hay 2 maneras de utilizarlo, para bien o para mal. Entonces acá como la enseñanza siempre a ellos es a utilizar ese privilegio para cosas buenas. Pero eso no quiere decir que romanticemos las otras relaciones o lo que pasa en el mundo. Como cuando voy con ellos al Chocó, entonces para ellos ya es súper normal todo el mundo como debe ser. Ellos no son más por vivir en la capital o tener lo que tienen, sino que ven a todo el mundo igual. Quienes dañamos los pensamientos, las formas de actuar de los mismos seres humanos somos nosotros los mismos padres, de cómo educamos a ese niño, alejándolo de las realidades, mostrándole cosas que no son, generando este tipo de mensajes tipo Juan Piz González, generando rechazo a ciertas personas, un clasismo absolutamente absurdo en el que vivimos y lo vemos con la fórmula vicepresidencial de lo que está haciendo Cepeda, como, entonces es indígena, ¿de dónde vienen nuestras raíces también? Vaya, vote por el que vaya a votar, ¿sí me explico? Pero tiene que haber un respeto, también tiene que haber un entendimiento de cuáles son nuestros orígenes, el orgullo de ser colombianos realmente debería hacernos como sentir orgullosos o no simplemente matarnos porque alguien piensa distinto. Y eso es lo que pasa acá, han sido ríos de sangre, federalistas, liberales, conservadores, izquierda, derecha, Petro, Uribe, siempre matándonos con gente que a la final come en la misma mesa y son los que de alguna manera empiezan a cuadrar nuestro destino y hacernos matar y ir a una reunión familiar y no poder hablar de ningún tema porque esto es una cosa que no se puede tocar y entonces ya te juzgan a ti por haber votado por uno, por el otro, entonces hay que matarlo, hay que cascarlo, hay que andar con seguridad. Es muy triste. En Juan Piz hago una cosa y digo de dónde me acompañan y muchas veces gritan de Holanda, de Alemania, pero en español, ¿no? Entonces digo, en el chiste de Juan Piz digo, seguramente te fuiste a vivir y ahora te crees la verga porque eres alemán. Y no hay un sentido de pertenencia, de orgullo de lo que somos realmente, del país tan increíble. Yo acá lo cargo todo el tiempo. Esto lo mandé a hacer con una gran diseñadora y la idea es venderlos y el 100% de la utilidad, llevarlas para lo que pasó ahorita en Córdoba, para la emergencia. Entonces, es muy triste que todo el mundo en un estadio de fútbol grita, se une, cantan el himno nacional, le parece lo mejor, y a las afueras se están dando cuchillos y se están matando. Y todo el mundo tiene que pensar como tú digas que tienes que pensar. Entonces, si piensa distinto a mí, lo matamos. Es una tristeza. Entonces, acá la invitación y a mis hijos es a ser libres, a hacer lo que se nos dé absolutamente la gana, siempre y cuando tengamos un respeto por los otros y que los otros también lo vean de esa manera. Entonces yo no veo fronteras, no veo banderas. Para mí es tan sencillo como que nos corre el mismo color de sangre por las venas. Entonces la gente de sangre azul
No es de sangre azul. Eso es una mentira, una falacia. Esos son los Juan Piz González que nos tienen atascados a nosotros hoy por hoy. Así es, nos tienen jodidos. Jodidos. Y- Jodidos. Qué delicia las diferentes razas, las diferentes gastronomías, las diferentes culturas, el poder abrazarnos todos y conocer la música del uno, del otro, la historia. Pero es tan triste que desconocemos nuestra historia, como decía Jaime Garzón, pues estamos condenados a repetirla siempre. Así porque es. no nos importa lo que Así le pase al otro. Así es, Alejandro. Y justo por eso estamos en esta fiesta, celebrando la diversidad, hablase de temas muy importantes: diversidad, respeto y sobre todo sentido de orgullo y de identidad. Y así hemos conocido desde tu trayectoria proyectos sociales muy interesantes. Sí. Un proyecto divino en Cartagena, Espectacular. reemplazando animales en temas de tracción. También ahora con el proyecto de sostenibilidad, cambiando carretas de los recicladores, y un proyecto espectacular para otorgar viviendas en el Chocó. Sí. Y eso es sostenibilidad social, porque hacemos la diferencia y la gente a veces piensa que la sostenibilidad es ambiental, pero también hay una sostenibilidad social para mejorar la vida de las personas. Y quería preguntarte una cosita, porque esto puede ser un tema polémico, pero yo muchas iniciativas sostenibles que conozco resultan a veces inviables. Sí. Porque son costosas, porque es más difícil. Yo te digo una cosa: construir de pronto 200 casas con materiales, listo, son 200 familias beneficiadas, pero de pronto construir 50 casas con materiales sostenibles puede ser el 3 veces más costoso. Totalmente. Entonces uno prioriza. Totalmente. Cuéntame un poco tu visión sobre ese tema y qué es lo que hay que cambiar. ¿El sistema de producción debería ser más accesible? ¿La sostenibilidad? Cuéntame un poquito sobre esos retos que has enfrentado. Yo creo algo que ha sido muy importante y a lo que invito a la gente realmente es a hacer un trabajo colectivo. Esto solo, el que crea que puede hacer las cosas sola, primero, no está pensando bien, me parece que es un pésimo pensamiento. Segundo, el unir fuerzas ayuda a que las cosas se puedan lograr de verdad. Hay muchos temas, tú me puedes hablar de cosas técnicas acá, yo no te voy a saber responder, pero sí trabajo con gente que trabaja específicamente o puntualmente en ese tema. Entonces, ¿cómo uno yo mi fuerza con la otra fuerza, con la otra fuerza, con esta fuerza, y hacemos que realmente logremos grandes proyectos como los que hemos venido haciendo? ¿Con qué? Con la voz. Entonces no es simplemente ser el personaje, beneficiarse económicamente, criticar, ser el personaje, o quién sabe irse a comprar aviones, islas o carros, o ese falso éxito que nos venden hoy en día, que la gente más exitosa es la que menos tiempo tiene, la que más plata gana. Eso es mentira. El éxito para mí está completamente desvalorizado en el mensaje, ¿no? Es como, el éxito es en qué tiempo tengo para mí y qué puedo invertir de ese tiempo para estar con mis hijos, para ayudar a otras personas, para hacer algo de lo que decimos que hacemos en vez de dejarnos de quejar, ir a la acción. Entonces, con cada uno de estos proyectos que busco yo es, bueno, complicado. Tú dices lo de Cartagena, entonces, listo, coches eléctricos. Después, ¿de dónde vienen las baterías? De las baterías vienen con litio, entonces el litio se está sacando de los salares y de no sé qué, entonces va a ser un problema más adelante. Pero entonces ya hay una solución que dicen que esas baterías se van a poder reciclar en unos 2 a 3 años. Son solo 60 baterías, pero acá que apoyamos la comunidad cochera, apoyamos a los animales como tal, que ya los 120 animales fueron adoptados, y también hacemos que sea una ciudad más limpia hoy por hoy. Claro, salen las personas que dicen, se perdió el romanticismo en Cartagena, ya no es lo mismo sino Claro. oír los cascos de los caballos. A ver, los caballos son animales de carga, totalmente, ¿sí? Y ellos, pero no en estas condiciones. En unas condiciones de 3 de la tarde, en asfalto a 38 grados centígrados hasta las 11 de la noche, cargando de a 300, 400 kilos por trayecto de 45 minutos para que se oiga un chucuchú. ¿Eso qué se llama? Eso primero es ser, perdón la palabra, un hijo de puta. Y segundo es, no tiene por qué existir un animal cargando la vanidad de nosotros los seres humanos. Me parece absolutamente absurdo. Entonces ahí ya hay un tema de transformación de la comunidad del caballo. Ahora es ver qué se hacen con las baterías, que tienen una durabilidad de 10 años en este caso. Entonces seguramente de aquí a 10 años eso ya se va a poder reciclar, esperamos. Igual son 60, no es un gran impacto como hubiese podido ser una vaina en todo el mundo como tal. Pero es hacer, es ir a la acción. Los materiales que utilice Techo para las casas que estamos construyendo, las 17 que se hicieron en la frontera con Venezuela cuando hicimos el primer Movistar en el 2020.
Wally Rumana en La Guajira, un colegio grandísimo que también logramos hacer que asiste más de 1.500 madres, cabezas de familia. Alimentar Colombia, que alimenta a 2.000 niños. Estuve la semana pasada, 2.000 niños diariamente en Cartagena. Entonces nadie sabe, tú estás viviendo en la opulencia y a 2 kilómetros, a 20 minutos, hay gente que no tiene ni siquiera las 3 comidas del día. ¿Sí me entiendes? Es una cosa que nosotros como sociedad civil no deberíamos estar haciendo, pero simplemente vivimos en un estado amañado, ¿sí me entiendes? Corrupto, donde te dicen los cambios desde hace mucho tiempo, pero antes también estaba mal, ahorita está mal, ha mejorado muchas cosas, pero seguirá también después muy mal. ¿Me explico? O sea, hay corrupción por todos lados. Entonces yo saqué una frase de Juan Piz que dice: el pobre es pobre porque quiere, y es mentira. El pobre es pobre por culpa del hijo de putica que me está viendo corrupto de pronto en este momento, que se las cree todas y que le está haciendo la maña al amigo, que ahí ya hay corrupción, el que hace la tercera fila en el trancón, el que se cree más vivo que todos, el que llama al otro para que le haga la vuelta, ahí también hay corrupción, y el que roba en su empresa pensando que todo eso que ha robado, que lo hace sentir bien hoy como un Juan Piz, no se lo va a llevar a ningún lado porque no hay un camión de mudanza que te diga a ti que cuando te mueras te va a llevar todo a ese segundo, tercero, cuarto plano o lo que quieran creer. Entonces, esa gente y este que me está oyendo van a tener que pagar en algún lado esos actos de corrupción, porque por cada acto de corrupción es la pobreza y la desigualdad que tenemos, no en nuestro país, sino en el mundo en general. ¿Entiendes? Le quitan la educación, le roban el alimento que llevan a otras comunidades, como lo de los burros o la comida de los burros, que iban matando burros para darle a los niños en Bucaramanga, lo de la unidad de gestión de riesgo del agua en La Guajira, lo de centros poblados, el internet para las zonas rurales del pasado gobierno, con lo de la unidad de gestión de riesgo. Entonces, nos quitan todo, pero que hay que aprovechar, y que era lo que decía, que desde el poder que tú tengas o el privilegio, hacer algo por mejorar las cosas. Y esto no es que va a cambiar el mundo, porque el mundo, lo que decíamos, están haciendo otro Juan Piz ahorita, pues nunca va a cambiar, pero si podemos de pequeñas cadenas de favores del uno al otro, creo que todo puede mejorar de alguna manera, por lo menos el entorno de uno, y hacer algo, porque creo que es una obligación de hacer algo, no es venir a entretenerse y ya. Que hay gente que vive así y de verdad felicitaciones, pero yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que puedo hacer algo con el poder que tengo en las manos. Volteemos, démosle la vuelta, y no es simplemente el chiste por el chiste, sino logremos transformar a partir del chiste y la denuncia. El poder de las acciones, Alejandro, el poder de la influencia, pero más allá del mensaje es la acción. La invitación a la acción, por muy pequeña que sea. Hablan bellezas todos en estos micrófonos, todo el mundo habla, todo el mundo tiene podcast, todo el mundo, pero la invitación a la acción. Es muy fácil hablar, muy sencillo. Hay gente que tiene el don de la palabra, de la oralidad y de hablar, y estamos muy mal, pero apaga ese micrófono y se va, y no, pasemos a la acción. Todo eso que hablas, hazlo. Listo, yo no me quiero ir sin hacerte una última pregunta. Claro que sí. ¿Qué le podemos decir a esos malpariditos? ¿Qué les podemos decir a esos malpariditos? No, nada, o sea, era lo que decía anteriormente, es increíble que hay gente que no se da cuenta de lo normalizado que tiene el simple hecho de existir, ¿no? Ni siquiera lo agradece, y además hace que otros no puedan existir tranquilamente. Los hace pasar también malos momentos a las otras personas porque se creen los dueños del mundo. Entonces la invitación a entender que eso que a usted no le gusta que le hicieran, no se lo haga a los demás, y que respete las distintas formas de pensar, de vivir, y que despierte. Yo creo que es un llamado al despertar y pase a la acción, en vez de ser tan Juan Piz González. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un invitado muy especial, y de esa manera entonces finalizamos. Bueno, nos despedimos. Y muchas gracias. Aquí están estos micrófonos abiertos para Reaño Producciones, para amplificar los mensajes, todas las causas e iniciativas. Somos aliados y queremos empezar a ser aliados. Hay que unirse. Cadena de favores, cadena de aliados. Cadena de favores. Gracias, Alejandro. Hay una vaina que siempre digo es, claro, como estamos hablando de cosas positivas, todo esto no ha sido tan positivo, ¿no? Caídas, fracasos, malos momentos, darse cuenta que uno no lo estaba haciendo bien, muchas cosas. O sea, acá no es hablando porque siempre que hay micrófono se habla de lo positivo. Sí, así es. Han sido 1000 caídas, entonces atrévanse a caer, a fracasar, a que dijeron yo en qué momento era así o en qué momento pensé de esa manera, a transformar. Creo que es muy importante, y pasar a la acción.
Muchas gracias. Chao a ustedes.